los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Bendiciones. Te habla tu hermano y ministro Darlene Fernández. Quisiera compartir contigo en este momento una breve enseñanza, viendo los acontecimientos que se están presentando no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1: también sabed esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y hemos notado que han venido muchas circunstancias a todos los países, y vemos cómo la maldad se ha incrementado de una manera muy elevada, y es parte de lo que dice Timoteo. Estamos viviendo tiempos peligrosos y debemos de entender y comprender cómo debemos nosotros de comportarnos en este tiempo. Voy a leer una porción de la palabra que se encuentra en el libro o en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso del 3 al 14. Se lo voy a leer y dice de esta manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y harán grandes señales. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Vemos que Jesús le dice a sus discípulos una serie de acontecimientos que habían de ocurrir antes de su venida y del fin del siglo. Pero fíjense que dice que los discípulos se acercaron pidiendo señal. Y hoy muchos estamos viendo cómo las señales están aconteciendo. Señales que los discípulos se acercaron a Jesús para que les dijera cuáles eran esas señales, para ellos poder estar atentos de lo que estaba ocurriendo y estar pendientes de la venida del Señor. Dice que muchos van a estar atentos a todos esos acontecimientos. Y es lo que hoy estamos viendo, cómo estas señales están aconteciendo a nuestros ojos. Muchos están creyendo en lo que el Señor había dicho en aquel entonces, pero todavía hay mucha gente que no ha creído porque no ha habido quien les muestre las Escrituras. Dice que allí que Jesús comienza a dar recomendaciones, a nombrar ciertas señales que habían de acontecer. Y una es que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque se habrían de levantar falsos cristos, trayendo doctrinas de demonios, como decía el apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo. Entonces habrán
muchos que traerán doctrinas erradas que no van acorde a las Escrituras. Tenemos que comprender cuáles son esas doctrinas, porque Jesús nos enseñó lo que debíamos de creer. Y dice que en el verso 4 y 5, respondiendo Jesús dijo que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Debemos de estar claros en qué posición debemos estar: en los que van a ser engañados o en los que no van a ser engañados. ¿Por qué? Porque debemos entender cuáles son los tiempos que se están moviendo. Hermano, pero ¿cómo entendemos nosotros que estamos en esos tiempos? Fácil. Vámonos a las Escrituras. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo decía el mismo Jesús. Le decía a sus discípulos: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué debemos escudriñar? Porque allí se encierra todo el secreto de lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Ellas son las que dan testimonio de Jesús, para que podamos entender que en Él es que tenemos la vida eterna, y no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Muchos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no escudriñan las Escrituras. Y al no escudriñar las Escrituras, no hay un conocimiento de lo que Dios quiere o ha planificado para tu vida. Tienes que entender que Dios tiene un propósito para ti, tiene un propósito para mí, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tenemos que entender cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y es que podamos tener una vida plena, llena de bendición. Dice la palabra que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y cuando habla de vida en abundancia, no la expresa allá en el cielo cuando nosotros nos vayamos a las bodas del Cordero, no. Cuando Él habla de una vida abundante, es aquí en la tierra, porque allá no tendremos falta de nada, ya estaremos todos completos. Pero aquí, en Cristo, dice la palabra que estamos completos también. Y Él quiere darnos una vida abundante en esta tierra. Nos quiere dar tanto lo espiritual como lo material. Así que el tener bendiciones en esta tierra es parte del plan de Dios. Pero en medio de estos tiempos peligrosos, muchos están viendo que les está haciendo falta algo. Y ese algo es Jesucristo. Ese algo es la vida eterna que Él te vino a dar. Ese algo que tú sientes que falta es la comunión con Él para poder estar completo. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces podemos ver que Dios en su palabra nos va a enseñar cómo nosotros debemos de conducirnos para que el plan de Dios se haga efectivo en nuestras vidas. Poder expresar en nuestras vidas lo que Dios ha determinado desde el principio para ti y para mí, para que podamos tener vida en abundancia. Bien. Dice que oiréis de guerras y rumores de guerra, pero no os turbéis porque todavía no es el fin. Hemos visto cómo se han levantado nación contra nación, hemos visto cómo han habido guerras, y guerras no solamente con armas letales, sino también hemos visto cómo se han levantado guerras económicas, guerras sociales, guerras morales. Hay muchos tipos de guerras que se han levantado en estos tiempos. Pero tenemos que comprender cómo Dios se mueve en medio de cada una de esas guerras.
y en cada una de esas circunstancias. Porque Dios nos enseña que debemos depender de Él. No debemos depender de nosotros mismos. No podemos depender de un sistema de gobierno. No podemos depender de un sistema económico, el cual cada día va declinando más hasta llegar a un estado totalmente deplorable, donde la economía mundial va a caer. Porque es necesario que todo eso acontezca, como dijo aquí en Mateo 24. Entonces, continúa diciendo, todo esto será principio de dolores. Y eso lo expresa en Apocalipsis capítulo 12, verso 2, diciendo: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. De eso se tratan esos dolores, como dolores de parto. ¿Por qué? Porque cuando una mujer está en parto, está en ese proceso, con dolores, con angustia, vamos a estar pasando mucha ansiedad por el proceso que se está viviendo. Pero cuando la mujer que está encinta pasa por esos dolores y por esa angustia, cuando el hijo nace, es cuando viene el gozo de haber dado a luz. Y muchos tendremos ese gozo cuando veamos al Señor venir por su iglesia y podamos irnos con Él. En el verso 10 dice: muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Entonces podemos ver que este tropezar que habla acá, muchos tropezarán, Jesucristo también lo expresó en una parábola, en la parábola del sembrador. Cuando dice que un sembrador salió a sembrar y parte de esa semilla cayó entre pedregales. Entonces podemos ver en el libro de Marcos capítulo 4, vamos a buscarlo un momento. Marcos capítulo 4, versos 16 y 17 dice, cuando Jesús expresa o le explica en la parábola a los discípulos diciendo: Marcos capítulo 4, versos 16 y 17, dice así: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación por la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Vemos como muchos cristianos que han escuchado la palabra de Dios ven que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos y ven que se están cumpliendo al pie de la letra cada una de esas profecías. Cuando son confrontados por su fe, tropiezan y caen. Por eso que muchos, al ver que el amor en ellos se ha enfriado, la maldad incrementa cada día más. Y al ver que incrementa esa maldad, aquellos que están llegando y están conociendo también van a ser enfriados. Pero debemos estar firmes, hermanos. Dios nos mandó a estar firmes. Dios nos mandó a que estemos completos, llenos de su palabra. Por eso que nos ha mandado al escudriñar las Escrituras. Entonces dice, y muchos falsos profetas se levantarán. En 2 Timoteo, dice la palabra, en el capítulo 4, versos 3 y 4, dice de la siguiente manera: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído,
y se volverán a fábulas. Hermanos, fíjense cómo se han levantado esos falsos maestros que ya hemos escuchado hablar de unas profecías que han salido por allí, de una cierta nube negra que iba a pasar, que iba a traer mortandad, de un pelo que se encontraba en las escrituras. También escuchamos de que una niña había tenido un encuentro con Jesús y les había dicho que iba a pasar un vapor, y en el vapor iba a estar la muerte y que nadie saliera de su casa, con fecha y todo. Y nada de eso ha acontecido. Fíjense cómo la gente se está volviendo a las fábulas y genealogías de falsos maestros que están trayendo confusión, como dice Mateo, y a muchos engañarán. Debemos estar atentos y conocer verdaderamente quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Entonces vemos que esas señales se han cumplido. Todas esas señales que aún faltan por cumplir se están cumpliendo al pie de la letra. Ahora bien, estamos viviendo los últimos días. ¿Qué debemos de hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué debemos hacer? Ahora que tenemos el conocimiento, ahora que tenemos la revelación, ahora que tenemos la palabra, que es la profecía más perfecta y más fiel, y vemos que se ha cumplido al pie de la letra, ¿qué hacer nosotros ahora con esa información? Fácil. Ahí mismo lo expresa. Jesús lo dijo. Primero, que nadie os engañe. Debemos estar, número 1, velando y orando. Mateo capítulo 26, verso 41. Dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 26, verso 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos velar? 24, verso 42. Dice de la siguiente manera: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La venida está cerca. El día y la hora nadie lo sabe, pero el Señor nos ha dado una serie de recomendaciones. 1, velar, que no es otra cosa sino que estar atentos, estar pendiente, estar apercibido a todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, para entender que la hora se acerca. Número 2, predicar. También dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Persevera. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, que representan las acciones justas de los santos. Pero no solamente eso, sino también dice que cuando tú venzas, tu nombre no será borrado del libro de la vida, y el mismo Jesús confesará tu nombre delante de su Padre y de los santos ángeles. 12. Predicar. Marcos capítulo 13, verso 10. Dice de la siguiente manera: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Cuando hayamos predicado este evangelio del reino a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pero son 2 eventos que se van de la mano: 1, la venida de Cristo, y 2, el fin de este siglo. Nosotros como iglesia debemos estar apercibidos a los acontecimientos. Hermanos, es mi deber como ministro del Señor
llevarte al conocimiento de lo que Dios está haciendo para este tiempo. Y no es otra cosa que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes cuál es esa voluntad? Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya tú eres salvo, ya soy salvo, pero hay personas que aún faltan por llegar a los pies de Cristo. Y a ti que me estás escuchando, que no has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, mi consejo y mi anhelo de todo corazón es que puedas reconocerlo a Él, el único y verdadero Dios, a Él, a Jesucristo, quien sea el honor y la gloria por todos los siglos, pueda llegar a tu corazón, reinar en Él, para que puedas decir: verdaderamente Cristo me ha dado libertad y salvación. Yo bendigo tu vida y te pido que si no has aceptado a Cristo, repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, creo en mi corazón que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos al tercer día y que estás sentado a la derecha del Padre. Creo y confieso públicamente que tú eres el Señor de mi vida. Entra a mi corazón, limpia mis pecados con tu sangre preciosa. Dame de tu Santo Espíritu para que pueda transformar mi corazón y hacerlo a imagen del tuyo. Te pido que me guardes en todos mis caminos y que pueda ser de testimonio aún a aquellos que todavía no te han conocido, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te doy gracias porque sé que ese sacrificio ha lavado mis pecados. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, si has hecho esta oración por primera vez, te invito a que te acerques a una iglesia, que te acerques y busques a aquellos que ya han tenido conocimiento en el Señor, para que te puedan llevar y encaminar a ese proceso de conocer cada día más de Dios y crecer cada día más en su obra, para que puedas ser un hombre y una mujer llenos de la presencia de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, y llevar ese testimonio a todas las naciones. Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo.